todas las semanas. Aquí la semana pasada te contamos de un espacio lobby que estaba muy nervioso. Hoy tenemos otro espacio que tiene que ver con el sector de la salud. Vos sabés que el déjà vu que tenía el sector de la salud era, ¿te acordás que hubo una pelea muy fuerte en la época de Mario Quintana, cuando Mario Quintana era el número 2 del gabinete del expresidente Mauricio Macri, con una pelea que hubo por el tema de cuánto cotizaba uno, cuánto cotizaba otro y demás. Ahora también la preocupación era respecto de quién iba a ser la autoridad que asumiera en lo que iba a ser una secretaría que de golpe se convirtió en ministerio, al punto que es la primera vez que se corrige un tuit de oficina al presidente electo. Tuvo un upgrade el tema de la secretaría ministerio. ¿Por qué crees que se dio? Bueno, finalmente es ministerio. Yo creo que en parte ellos lo que están diciendo que es por la crisis que hay en el sector. Yo creo también ahí tiene que ver con la relevancia que le están... En este pragmatismo de Milei también, me parece, que él está viendo que la administración de ya la cartera de trabajo, la cartera que le toca a Petovelo de todo lo que es desarrollo social, es mucho. Y es muy difícil de administrar. Imposible casi, para cualquier humano, digo. Es muy difícil. Y salud en sí mismo tiene muchísimo lobby, tiene puntas clave, por ejemplo, la Superintendencia de Seguros de la Salud. Uno dice, ¿qué? ¿Y qué me importa? ¿Qué es? Básicamente es la que maneja un fondo que es clave, que es un fondo en el cual se aporta y esos aportes después se redistribuyen entre las obras sociales para los tratamientos de alta complejidad. Esa superintendencia es un nexo fundamental con todos los sindicatos, ¿no? Y siempre es una caja que los sindicatos tratan al menos de tener a alguien cercano para poder dialogar por eso. Las obras sociales sindicales siempre son una cuestión de negociación en todas las paritarias y siempre de los sindicatos con el gobierno. Así que yo te diría que Milei me parece que fue inteligente en esto, porque salud no es solo salud, sino además PAMI, que ahí también hay otra caja gigantesca. Que siempre el kirchnerismo se la guardaba para sí mismo. Digo, cuando fue la distribución de bienes con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, ahí fue una figura propia. Fue Luana Wolnovich, pero además por otro tema, PAMI junto con ANSES tienen un activo fundamental que es la capilaridad que tienen en todo el país y la llegada que tienen. Entonces, si uno quiere hacer política además de la caja, PAMI y ANSES son fundamentales, ¿no? Datos también respecto de lo que viene. Otra figura que se conoció es quién va a ser la titular de la AFIP, organismo que, si realmente cambia todo lo que viene en materia tributaria, en materia impositiva y demás, Mizrahi, que es la persona que va a asumir, es una abogada que tuvo mucha experiencia dentro del rubro agroindustrial. Ella trabajó para Cargill durante muchísimos años. Después estuvo en el estudio Lisicki Litvin, César Litvin, tal vez uno de los mejores tributaristas que tiene la Argentina, ¿no?, en términos de análisis tributario, análisis de lo que viene y tal, pero se decidió por una figura propia y en aduana todavía no se sabe. Se especulaba con que se iba a quedar Guillermo Michel y finalmente me parece que Michel no se va a quedar, estaría haciendo la transición. Pero hay que ver también ahí esa figura. Siempre es un lugar complicado el de aduana, ¿no? Muy complicado. Hoy, a esta altura de la tarde, feriado, 5 entidades empresarias emitieron comunicados que tienen que ver con la crítica situación que tienen respecto del faltante de dólares para pagar a sus proveedores internacionales. Recordemos que a toda pyme, ¿no?, la mayoría, 9 de cada 10 pymes en nuestro país, tienen al menos un insumo importado. Si no lo podés pagar, no te venden. Si no tenés el insumo, no podés producir. Y eso sí, diputada, forma parte de la herencia. Sí, por supuesto. Lo que primero se va a comunicar, a diferencia de lo que ocurrió en 2015, es la herencia que recibimos del gobierno anterior. Esto no solamente tiene un detalle absolutamente claro y especificado por el presidente Milei, sino está explicado económicamente con números. Esta herencia tiene un número, es un número no redondo, lo conocemos. Lo que va a presentarse es luego la solución. ¿Cuáles son los mecanismos para solucionar eso? Es importantísimo que entendamos que después del 10 de diciembre la información pública es muy importante. Los argentinos informarse de lo que vamos a empezar a publicar es importantísimo. La herencia es lo que encabeza la información que cada argentino tiene que conocer. Es el compromiso ciudadano para entender lo que va a venir después, que es, por supuesto, que esto hay que ponerlo en orden. Nos va a costar y va a ser doloroso como país todo lo que tenemos que hacer, porque es así que es como se hacen las cosas bien. Tiene que costarnos y por eso lo vamos a hacer de la manera correcta. Bueno, pero ahí la herencia es
terrible. Ahí le pongo un punto porque lamentablemente los argentinos escuchamos hoy también hablar de la herencia, ¿no? Uno dice, todos somos herederos, pero cada vez hay menos bienes. Fíjate lo que decía el presidente Alberto Fernández de la herencia que él recibió, y el domingo vamos a escuchar al presidente Milei hablar de la herencia que él recibió. Mirá. Asumí el gobierno en diciembre de 2019 en una situación calamitosa dejada por el gobierno que me precedió, con altísimos índices de pobreza e inflación y con una deuda que nos comprometía y nos compromete por varias generaciones. Soy plenamente consciente de que el voto popular de ese momento expresaba la esperanza de terminar de una vez y para siempre con esa herencia que no logramos plenamente superar. Muchísima información, también hablamos acá de cosas que vienen para este domingo. Veo en el graph, pandemia tuvo el mundo, la guerra la tuvo el mundo y sequía la tuvo estacionalmente todos los países de la región. Sin embargo, somos el tercer país del mundo con más inflación. No, con eso no hay forma de batallar, ¿me entendés? No hay forma de batallar con eso. La realidad es que se buscó esas tres excusas y hoy el gran inconveniente es que el costo de esas tres excusas lo van a terminar pagando los argentinos. Y no es menor. Yo estaba pensando recién, Flor, cuando vos hablabas sobre el tema del Ministerio de la Salud. Las obras sociales están fundidas, están recontra fundidas. La mayoría, sí. Hoy tenés que pagar copago, hoy la verdad que los prestadores, los profesionales están saliendo de las obras sociales y cobrando de forma privada y van a tener que subir su valor. Y como todos los precios van a tener que ir a encontrar un equilibrio, el problema acá que vamos a tener es el problema del ingreso. Porque no va a poder subir el ingreso en esa misma proporción. Y esta es la gran factura, la gran herencia. Y también hay que decirlo también, ¿no? Digo, estamos hablando de todas estas medidas en un contexto de país con situación de ingresos / poder adquisitivo en un piso, ¿no? Hoy, $400 el salario promedio. Claro, sí, claro. y va a bajar y va a ser menor, Flor. Va a ser menor, y hay que decirlo, va a ser menor el salario en dólares. Porque vas a devaluar el peso frente al dólar y porque se va a acelerar la inflación, va a ser menor. Mira, según datos de Oliveto, una persona, de Guillermo Oliveto, ¿no? Titular de la consultora W, una persona rica, la que más gana en la Argentina, tiene ingresos por 1.500.000 pesos, que esos son $1.500. Tenés que ir, de verdad, a la historia muy lejana para encontrar un piso tan pero tan bajo respecto de cuánto significa este salario de una persona supuestamente rica en la Argentina comparado con un mundo del cual estás cada vez más afuera. Pero también la pregunta es, con un 60% de los chicos pobres, con un 40% de gente debajo de la línea de pobreza, todo este conjunto de medidas, ¿cómo lo va a digerir la sociedad? ¿Cómo vas a hacer, por más que hay que hacerlo? ¿No les preocupa eso, diputada? No, realmente, por eso te digo, la sociedad tiene que entender lo que recibió, que un poco lo que ocurrió en 2015 con el presidente Mauricio Macri fue que no se explicó correctamente y luego tampoco se entendieron las medidas del gradualismo. La realidad es que las medidas que van a sacar a la Argentina de esta herencia son las medidas de shock. Todo lo que se hizo respecto al gradualismo no funcionó. Es el shock lo que nos va a sacar, explicar justamente cómo es la reparación de esta herencia agobiante y terrible, tiene que ver con que el shock es la única salida. Y eso, por supuesto, va a doler, va a costar, no vamos a decir que digamos que no lo vamos a sentir como sociedad, pero es lo que tenemos que hacer para recuperar en el menor corto plazo una Argentina que está en las puertas de una hiperinflación, que si no hacemos lo que el presidente Milei va a hacer, si no lo acompañamos parlamentariamente y si los diputados nacionales no llevamos adelante este primer paquete de medidas que tiene que ver justamente con esos primeros 90 días, Argentina va a ser inviable. Las medidas son el shock y la única solución es que los argentinos lo entiendan. Y lo van a entender porque así lo votaron para que haga lo que ningún presidente en la historia de esta última etapa de la Argentina se animó a hacer. Yo me imagino, perdón, Sí. José, más un discurso de shock y medidas gradualistas. Por lo que está diciendo el gobierno y por cómo se está moviendo Milei. Por ahí me equivoque, pero por lo pronto el cepo no se va a poder levantar y no se puede levantar de golpe. Y entonces me imagino que en eso, a diferencia del pasado, por ahí va a haber más gradualismo. Ahora bien, sí, desde el punto de vista de las expectativas, Milei promete un shock y lo va a hacer en esta ley ómnibus. Va a prometer privatizaciones, va a decir, va a pedir el mandato, por ejemplo, me decían a mí, va a estar el mandato para que dentro de lo que son, no sé, los próximos 4 años,
de darse las condiciones, el presidente pueda o ya concesionar o privatizar algunas empresas. Ahora, pensar que hoy vas a privatizar YPF de acá a los próximos 5 meses no va a suceder. Pensar que vas a privatizar AISA no va a suceder. Ahora sí, desde el punto de vista discursivo y desde el punto de vista del objetivo, digamos, hacia adelante, va a haber una política de shock. Tengo más En el datos de medio, eso, pero le doy el pie a Mati que pide pista. No, me parece que es una señal también que Milei haya decidido, ¿no? Con esto de explicar la herencia y contar cuál es su plan y cómo va a estar la economía durante los próximos 6 meses, con esto de que él resume también internamente de no hay plata en el sentido de reducir el gasto público, es que decidió dar el discurso inaugural ante la militancia, si querés, que pide movilizar el domingo, y no lo haría ante la Asamblea Legislativa, lo cual para muchos referentes, por ejemplo, en caso de Juntos por el Cambio, que tienen mucha experiencia en el Congreso, dicen, bueno, es llamativo que, aunque sea no dé un mensaje, bueno, tal vez Milei está tratando de decir, concientizar a la ciudadanía y hablarle también a ese Congreso en el que él va a estar muy débil y que va a necesitar obviamente de acuerdos para aprobar las leyes tanto en diputados y la Cámara de Senadores. Sí. Digo una cosa, no tengo ni idea qué va a decir Javier Milei el domingo, no tengo ni idea. Lo único que digo es ojalá que esté presente la palabra pyme, la palabra emprendedor, la palabra producción. Ojalá que todos los desequilibrios en un montón de agentes económicos que se están fundiendo estén presentes también en ese discurso y en los primeros lineamientos. Lo voy a repetir en forma incansable. A un monotributista se lo está matando. Hay un montón de monotributistas que no se quieren pasar al próximo régimen porque es destructor. Un autónomo paga impuesto a las ganancias con 180.000 pesos por mes. Una pyme, efectivamente, financiarse en el mercado si va a haber suba de tasa va a estar muy complicado. Va a tener que también hablar a la economía real. No solamente son los números financieros macro, sino qué pasa en la micro. Porque ahí están todos los argentinos también puestos. Un dato, después del corte vamos a tener el cierre de cada uno.